Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Es un placer estar con ustedes a esta hora de la tarde, en directo desde Manizales, nuestro programa Conexión Vital, que a esta hora, en directo de 5 a 6, mantiene una buena información acerca de lo que se compone en nuestro cuerpo, específicamente en lo que tiene que ver con la salud. Y es que estamos hechos de un sinnúmero de elementos que trabajan todos sincronizados para producir vida, para producirnos vida. Alguna vez se desbarajusta o en varias oportunidades se desacoplan todas esas partes que tenemos de nosotros, y eso se hace por mal uso de este cuerpo, de este vehículo que nos han prestado, igual que se desgasta un carro. Pero es más delicado todavía el cuerpo humano porque nos permite pensar, nos permite sentir, nos permite emocionarnos, en fin. El cuerpo es maravilloso, es una máquina la más perfecta que nadie ha podido siquiera medio igualar. Y tenemos que cuidarla, le prestamos muy poca atención. Conexión Vital trata permanentemente de cómo cuidar esa máquina, de cómo darle los mejores alimentos, de cómo proteger este cuerpo que se nos ha dado para nosotros poder aquí estar con ustedes y estar todos juntos. Y el cuerpo se desgasta, y esta máquina sufre los embates normales de la edad, pero muchas veces esos embates de la edad parece que llegan como a más corto tiempo. Parece que unas personas más rápido tienen más problemas que otras, y se envejece esta máquina mucho más rápido que otras. Y eso tiene muchas respuestas, y las respuestas están en el cuidado, por una gran parte, en la alimentación, en la forma de pensar, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en cómo alimentamos espiritualmente esta máquina que requiere de un alimento físico, pero también de un alimento espiritual. Si nosotros como padres comprendemos un poco esta situación, la investigamos, la profundizamos, y a nuestros hijos que están empezando, les inculcamos los buenos modales, la buena alimentación, el cuidado que hay que tener con este cuerpo, pues seguramente ellos no tendrán tantos problemas como complicaciones tiene un ser ya adulto. De todas maneras, aquí estamos en Conexión Vital para que aprendamos, para mejorar nuestra calidad de vida, para observar mejor las funciones de este cuerpo, para aprender sobre los mecanismos con los cuales estamos hechos y prestarles un cuidado oportuno en un momento también oportuno cuando realmente se necesita. Y digo esto porque muchas personas creen que cuando les da un dolor, sienten un dolor, eso es pasajero, esperemos a ver si se va, si se calma. Y resulta que el dolor es un llamado oportuno, especial, para que miremos a ver, recurramos a los profesionales de la medicina, qué es lo que puede estar pasando más adelante. Y eso requiere de cuidado, de atención, de conciencia, de disciplina y de mucha paciencia, porque si se trata de obtener citas en un sistema de salud que está tan desbaratado como el nuestro, es complicado. Y ahí es donde uno tiene muchas veces que recurrir a otro tipo de médicos que no están en el sistema de salud que tenemos en Colombia para que nos diagnostique algo, pero algo hay que hacer. Algo tenemos que hacer por nuestra salud antes de que se empeore, se agrave y el cuerpo ya no responda, a pesar de que le quedaría todavía mucho tiempo por venir. Bienvenidos entonces a Conexión Vital, aquí estamos con ustedes en directo, reitero, desde Manizales, de 5 a 6, nuestro programa por Telecafé, y a las 11 de la noche el programa en repetición. Vamos con estos mensajes, nuestra píldora de optimismo, y ya regresamos en directo desde Manizales. Un buen cultivador no se preocupa por el tiempo,
Él siembra su semilla, pone gran cuidado en cultivar el terreno y sabe que las semillas darán su fruto. Un buen cultivador no siembra cuando el viento está soplando. Él espera hasta que haya paz y calma. Entonces abre los huecos cuidadosamente y coloca en ellos las semillas con amor y una plegaria. Tú eres un cultivador. Tus pensamientos son las semillas que siembras. Ellos son la causa de todas las condiciones de tu vida. Tu éxito, tu salud, tu riqueza y todas tus relaciones son los frutos de las semillas que has sembrado. Si quieres una cosecha abundante y frutos saludables, debes cultivar cuidadosamente el terreno de tu conciencia. Libérate de las malas hierbas de la duda, el temor, la crítica y el juzgar a los demás. Limpia las piedras del campo de tu mente. Deja de lamentarte, quejarte y culpar a los otros cultivadores por echar a perder tus cultivos. Siembra cada pensamiento con cuidado y una plegaria si quieres obtener una gran cosecha muy saludable. Bueno, este es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbré, y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural. ¿Qué tiene qué y para qué? Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis y esta es una opción terapéutica importante, el Colbré. Colbré, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. En los procesos de adelgazamiento hay que ser muy responsable y tener mucho cuidado en lo que vamos a consumir, porque regularmente la gente consume cosas para adelgazar y no logra su cometido. Aquí hay un producto que es un complemento muy importante, fruto de la investigación del doctor Rojas, el Whey Grass. Un producto que se toma después del almuerzo, complementándolo con el Liposlin en el desayuno y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes, sanamente, quemador de grasas, actúa donde hay más depósito de grasa, generalmente en el abdomen. El Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia y resultados muy positivos. Whey Grass, medicamentos Dr. Rojas, de venta en las principales tiendas naturistas del país. Esta es alcachofa, de ella sale alcagras, y este es el hígado, y para él alcagras. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación, además su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagras, de medicamentos Dr. Rojas. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. El escritor español, conferencista, psicoorientador, estudioso de los temas espirituales, Leandro Prieto, estará la próxima semana en nuestro eje cafetero, en Colombia. Específicamente en Manizales orientará en la sala de conferencias de Manimés toda la semana entrante, en las horas de la noche, un taller con muchos recursos que tienen que ver con el manejo energético. Funcionamiento de la mente y el cerebro, condiciones de una programación mental exitosa, cómo programar mentalmente a un niño para resolver problemas, programación mental también para adultos para resolver problemas, diferentes técnicas de solución de problemas, cómo energizar el agua, cómo cargarse de energía. Estudiaremos la sanación colectiva, las influencias de las vidas pasadas en la vida actual, lo que tiene que ver con el karma, con almas perdidas, energías que afectan la vida del ser humano, y también tocando la contaminación electromagnética a través de las
antenas celulares, de los transformadores, de la televisión, de la tecnología de hoy en día. Este taller se llevará a efecto en Manizales, en Manimés, de 6 de la tarde a 9 de la noche la próxima semana, terminando el sábado en horas de la mañana. Y en Pereira la otra semana, igual también por la noche, terminando el sábado. Les voy a dar un teléfono de contacto por si necesitan inscribirse al taller, conseguir más información, y también para quienes desean una cita particular con Leandro Prieto, que aunque creo que ya no hay, pero es mejor que ustedes llamen, no se confíen de lo que yo les digo. El teléfono en Manizales con Margarita, su asistente en el eje cafetero, es 882-5041. 882-5041, el teléfono de contacto en Manizales para lo que tiene que ver con la visita de Leandro Prieto a nuestra ciudad la próxima semana y a Pereira después del Día de la Madre. Y a propósito del Día de la Madre también, en Manimés se prepara, como es costumbre de hace algunos años, una jornada muy dinámica, especial y muy bonita de almuerzo en familia y un almuerzo vegetariano. Un menú es el menú al que Manimés le pone más entusiasmo en todo el año, que es el menú del Día de las Madres, con una programación artística, con animación, con rifas, y esto se hace en las sedes de Manimés, en Pereira y en Manizales, y ustedes pueden adquirir ya la separación de las mesas en nuestras sedes de Manimés, Manizales, carrera 22, 24, 24, y Pereira, carrera octava, 18, 67. Nuestro invitado, el doctor Pedro Romeo Quintero, ya muy conocido, es una de las personas que más colabora con este programa desde hace mucho tiempo en Conexión Vital. Doctor Pedro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, estimados televidentes. Hoy vamos a enfocar un tema muy interesante, como es la diabetes mellitus o azúcar en la sangre, y vamos a hablar sobre todos los pormenores sobre esta enfermedad. ¿Por qué diabetes mellitus? ¿Hay otro tipo de diabetes? Sí, hay varios tipos de diabetes. Está la diabetes mellitus y la diabetes insípida, que la diabetes insípida se debe a un trastorno de tipo circulatorio a nivel de la glándula hipófisis o pineal. Cuando hay un daño en la glándula se empieza a presentar una sed intensa, muy parecida a la diabetes mellitus, porque hay una baja captación de los electrones de sodio sobre todo, entonces el paciente se deshidrata fácilmente. Y hay que diferenciarla de la diabetes mellitus, o por miel, por decirlo así, o diabetes azucarada, que tiene varios tipos y se confunde mucho inicialmente en el diagnóstico. ¿Y la más común? La más común es la mellitus. Estamos con bordeando del 9 al 10% en Colombia. Los niveles mundiales de diabetes mellitus más o menos equivalen a un 7 a 9%. Y en Colombia ya estamos rebasando esas cifras, esos porcentajes, y vamos hacia el 9 al 10%. Cuando usted habla de esas cifras y dice estamos rebasando, quiere decir que ese tipo de diabetes en nuestro país ha aumentado. Ha aumentado y se espera que en unos 10 años va a ser terrible la aparición de diabetes mellitus. Entonces uno dice, con respecto a estas enfermedades que son, digamos, catastróficas, porque la diabetes es una enfermedad catastrófica, creo yo, no sé si el término lo esté utilizando bien, por la cantidad de complicaciones que presenta la persona. Correcto, ¿no es cierto? Claro. Aunque muchas personas pueden pasar toda la vida con una diabetes y estar muy estables. Correcto. Pero bueno, llegamos al punto en que usted dice, según las estadísticas, ha crecido y seguirá. Y seguirá creciendo. Y también pienso yo en estos momentos, que no es el tema, pero lo traigo a colación, también con el cáncer. Se hacen muchos esfuerzos, hay muchos estudios, hay mucha tecnología, todo está muy avanzado, y el cáncer, en vez de disminuir, también va creciendo. ¿Qué Aumenta. es lo que está pasando con estas enfermedades? ¿Qué está pasando? La vida moderna nos ha traído una cantidad de comodidades personales, pero incomodidades para la salud. Nos están trayendo una cantidad de químicos, de tóxicos, de fuerzas radioactivas, de ondas electromagnéticas que van minando las defensas del organismo y van crucificando, por decirlo entre comillas, algunos órganos vitales, entre ellos el páncreas, que es el que produce la famosa insulina, que es la que regula el azúcar en la sangre.
Y entonces lo mismo que pasa con el cáncer. Estamos trayendo una cantidad de elementos no solo químicos, usted en los supermercados encuentra una cantidad de alimentos, de comestibles que están impregnados de una cantidad de elementos que evitan que esto se corrompa, que se dañen, y la mayoría tienen alguna injerencia en la aparición del cáncer. Igualmente la cantidad de ondas electromagnéticas que estamos recibiendo con los famosos celulares, las antenas de celulares y otros elementos que están menoscabando las defensas del organismo y abriéndole la puerta al cáncer y a la diabetes y a otra cantidad de enfermedades degenerativas. Entonces uno puede llegar a inferir en eso que usted acaba de mencionar, que parece sencillo, pero es de una complicación tal que amerita muchos estudios, y es que la clave estaría en aumentar las defensas. Correcto, es uno de los mecanismos definitivos, en aumentar las defensas y no disminuirlas como lo estamos haciendo con una cantidad de elementos que están llegando todos los días a los mercados, en jugos, en gaseosas, en enlatados y en una cantidad de galletería y dulcería que le están adicionando una cantidad de preservantes químicos que a la larga nos están produciendo baja en las defensas del organismo. Bueno, esto es muy profundo, pero piensa uno, y sigo diciéndolo, si se sabe que la situación es tal que estos, entre comillas, alimentos que conseguimos y que uno lo referencia, cada vez más los supermercados están más llenos de paquetes inmensos de comida chatarra, especialmente los niños, que son los que están empezando pues su camino. Y sin embargo se permite todo eso. Correcto. Y en Colombia se permiten sustancias que le ponen a estos disque alimentos que están prohibidas, por ejemplo, en Europa. Es correcto, mire usted cómo los europeos, los norteamericanos han prohibido una cantidad de elementos químicos para sus alimentos, pero los fabrican y nos los mandan a nosotros. Y le hacen propaganda masiva, porque ellos viven del comercio, entre otras cosas. Qué cosa tan lamentable, ¿no? Sí, bueno, y todo, y la salud es un comercio, Claro. y bueno, en fin. Pero bueno, no nos amarguemos con esas cosas porque se nos sube aquí la bilirrubina y todo. Claro. Sino que hablemos entonces del tema exacto de la diabetes mellitus. Bueno, enfoquemos en general, ¿qué es la diabetes mellitus? Diabetes es azúcar elevado en la sangre. Todos tenemos azúcar, pero no debemos rebasar los límites que son entre 70 y 110. Esa es la cifra normal. Cuando una persona empieza a presentar en una glicemia en ayunas, unas cifras por encima de 116, se empieza a sospechar que está ingresando en el camino de los diabéticos. Y si más tarde le hacemos un seguimiento, le hacemos la prueba de tolerancia a la glucosa y encontramos que rebasa después de 2 horas de haber ingerido 75 gramos de glucosa y a las 2 horas está por encima de 200, ya empezamos a sospechar un paciente diabético. Si a esto le agregamos que el paciente tiene antecedentes familiares cercanos, abuelos, tíos, hermanos, padres, ya nos vamos aproximando más al diagnóstico. Y cuando este paciente empieza a presentar una sed continua, unos deseos de comer continuos, una pérdida de peso, pérdida de energía, una orinadera continua, ya tenemos un paciente con el síndrome metabólico de la diabetes. Entonces ya empezamos a hacer otro tipo de examen, entre ellos la famosa hemoglobina glucosilada o glicosilada, que eso indica ya el promedio del azúcar que está manejando el paciente en los últimos 3 a 4 meses. No es suficiente una glicemia en ayunas, una glicemia cada 6 meses, cada 2, cada mes, no es suficiente. Hay que hacer un seguimiento con glucómetros, hacer las glucometrías diarias en los pacientes ya declarados como diabéticos, para poder hacer un control más exacto de su problema de tipo diabético, que entre otras cosas es importante tener en cuenta que esto se maneja básicamente con dieta y ejercicio. Inicialmente, cuando uno ve un paciente diabético, que generalmente, y es muy propenso el paciente diabético, que cuando es obeso y cuando tiene estos síntomas a ser muy diabético.
Entonces uno empieza a regularle su alimentación, a bajarle las calorías, los azúcares y aumentarle otro tipo de alimentación como es las proteínas, a recomendarle ejercicio. Si el paciente es juicioso y lleva este régimen de vida, generalmente mejora notoriamente su problema de azúcar. Ya en una segunda etapa, cuando el paciente no para muchas bolas, generalmente se requiere utilizar algún tipo de medicamentos, en los cuales hay un sinnúmero de elementos que ayudan a mejorar la diabetes. Entre ellos hay unos que reemplazan el azúcar, como la famosa sacarina, el peligrosísimo aspartame, que es un elemento que se está utilizando mucho para endulzar gaseosas, alimentos, pasteles, etcétera, pero que no está desligado a una cantidad de problemas graves en la salud, sobre todo del sistema nervioso central, que debemos tener mucho cuidado con estos elementos que tienen aspartame, de lo cual está inundado ahora los supermercados, las gaseosas, algunos elementos de pastelería, etcétera. Esos son unos de los que reemplazan los azúcares. Otros que bloquean la entrada del azúcar en el organismo. Bloquean, quiere decir que inhiben que el azúcar, una vez entra al intestino, pase a la sangre. Entonces, ese es un segundo tipo de elementos que nos ayudan, colaboran para tratar los problemas diabéticos. Un tercero que es un elemento como la glibenclamida, la glicazida y otros, que hay más de 40, que estimulan a las células pancreáticas para que produzcan más insulina. Eso, como quien dicen, van a la célula pancreática y la estimulan para que aumente los niveles de insulina. Pero esto a la larga se va agotando, porque las células de un paciente, las células beta, de los islotes de Langerhans que producen la insulina, estas celulitas se van agotando y así usted le meta ya mucho estimulante, ellas se cansan y dejan de producir. Y es cuando un paciente que estaba un paciente de tipo diabetes 2, ya le toca de pronto depender de la famosa insulina, o sea, ya una hormona que es la que produce el páncreas y la que nos estimula la introducción del azúcar en las células, abre la puerta en las células para que se queme, se produzca energía dentro de la célula. Y cuando esto se agota, pues viene ya el problema grave y ya tenemos que sustituir. Bueno, cuando el paciente está en la primera etapa, pues uno que no es diabético dice, pobre pobre persona que tiene que eximirse de tanto consumo, de tanto alimento. Correcto. Pero viéndolo bien, esa persona tiene la oportunidad de buscar alternativas muy naturales, que las hay y muchas. Por ejemplo, cuando la gente queda incómoda porque médicos como usted o como el doctor Rojas en la formulación dicen no tal cosa, no esto, no esto, no esto, ¿que cómo? Tienen la posibilidad de buscar, de hurgar en la naturaleza muchos alimentos extraordinarios y maravillosos que no los tenía en la mente, pero que tiene que cogerlos ahora porque ya es cuestión de salud. Entonces el diabético tiene que hacer eso. Correcto. Y la persona que está predispuesta a esa enfermedad tiene que buscar otras alternativas para cambiar la alimentación. Viéndolo bien, la alimentación nuestra general es pésima porque está cargada fundamentalmente de azúcares. De azúcares. Bueno, creo que vamos a un corte de comerciales y ya regresamos a la segunda parte con el doctor Pedro Romero en un tema que es muy importante, que puede que a usted no le toque en este momento, pero seguramente algún miembro de su familia sí se dará cuenta que tiene diabetes, que puede sufrir diabetes más adelante, y es mejor estar pendiente de este tipo de programas, así en el momento a uno personalmente, reitero, no le toque. Ya volvemos en Conexión Vital en directo desde Manizales. Un matrimonio indisoluble
de Apis mellifera y Arnica montana, el amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Cruzader. Este es un producto que es despigmentante, bloqueador, protector y despigmentante para todas esas pecas de la cara, de los brazos. Este producto reemplazó la crema Ultra. Es un producto que ustedes ya consiguen en tiendas naturistas o lo pueden pedir en Manizales para distribuirlos en el teléfono 884-8055. Jabón y crema. Un buen lavado en la mañana, luego aplicar la crema. En la noche un buen lavado y aplicar la crema. Un gran despigmentante. Ahora estamos más cerca de ustedes, Bogotá y Cundinamarca. Hola, mi nombre es Sara Aristizábal. Hoy quiero contarles que soy la representante de los productos Dr. Rojas en Bogotá y Cundinamarca. Llámeme para tener el gusto de atenderlo. 536-0000, 536-0000 o al celular 312-751-7722. Ya saben, 312-751-7722. Recibirá los productos hasta la puerta de su casa. La salud natural integral en Manizales y Pereira la encuentra en Manimés, los centros naturistas número 1, con tiendas naturistas muy completas, restaurantes vegetarianos para una alimentación equilibrada, cafeterías integrales con panadería hecha en Manimés, rinconcitos esotéricos con la magia de las plantas y diferentes eventos en nuestras salas y al aire libre. Manimés, puntos de luz en el corazón de Pereira y Manizales. Muy bien, abordamos esta segunda parte del programa con el doctor Pedro Romeo Quintero hablando de la diabetes. Y quisiera hacerle unas preguntas en los primeros 10 minutos y luego darle cabida a la línea gratis, a ustedes, por la línea gratis 018-127-222, para que desde cualquier parte de donde se encuentren puedan preguntar a propósito de esta enfermedad, que la sufre un gran número y como decía al comienzo del programa, el doctor Pedro Romeo, pues los índices no son alentadores, al contrario, va en aumento el problema de la diabetes. La cuestión hereditaria, ¿qué tanto pesa en un enfermo diabético o en una persona para que pueda aparecerle la enfermedad? Perfecto. En los pacientes que tienen parientes diabéticos, parientes cercanos, por ejemplo, la mamá diabética, o el papá diabético, o ambos diabéticos, tienen una gran probabilidad de que pueda desarrollar una diabetes mellitus. Si tiene los tíos, los abuelos, puede tener un poco menos de influencia, pero también tiene un gran riesgo. Existe la predisposición genética a adquirir la enfermedad. Existen niños que nacen diabéticos, son niños que nacen deshidratados, con una sed intensa, que a toda hora están enfermitos, deshidratados, comiendo constantemente, bogando, orinando, etcétera. Esos pacienticos hay que investigarles, que no tengan un problema de diabetes mellitus. Porque como les decía, la diabetes mellitus se divide en general en dos grandes grupos: diabético tipo 1, diabético tipo 2 y lo que llama el diabético gestacional, las madres que desarrollan una diabetes mellitus durante el embarazo. Hay otras clasificaciones americanas en las diabetes. Eso ya sería muy complicado y no quiero pues entrar en ese tema porque ya nos complicaría más la explicación. Pero tengamos en cuenta que el diabético 1, que es generalmente desde niño hasta los 30 años, es un diabético joven, diabético 1. Este diabético generalmente no tiene células beta en su páncreas, se han agotado o tienen tan pequeñas que le quedan para muy poquitos días. Ese diabético generalmente es tratado a base de dieta y de insulina. Allí los otros medicamentos, a excepción de los edulcorantes o endulzantes, que tienen mucho beneficio en estos pacientes,
Ya los otros antidiabéticos como las glibenclamida, la metformina y 40 más ya no tienen una acción muy benéfica. En el diabético tipo 2, que es de los 30 años en adelante, él nace con sus células, pero se van agotando en unos pacientes más que en otros. Entonces, cuando ya empieza el agotamiento final, empieza a aparecer la diabetes mellitus. Entonces ya necesitamos darle dieta, ejercicio, estimulantes para que haya mayor producción de insulina en su páncreas y algunos elementos que ayudan a ahorrar el azúcar que se produce en el hígado, el glucógeno. Por ejemplo, existe una droga que llama la metformina que contribuye a ahorrar y a evitar que ese azúcar que está dentro de la célula hepática salga e inunde más la sangre con glucosa o con azúcares. No se les olvide que todo lo que comemos se convierte a la larga en azúcar. Usted se come un pedacito de panela, pues ya lleva el azúcar o el azúcar como tal. Eso es azúcar. Pero si usted se come una fruta, tiene la fructosa, que es un tipo de azúcar, ¿sí? Si se come plátano, papa, yuca, todo lo que sean almidones o harinas, estos se desdoblan luego, la molécula, que es una cadena de glucosas, se desdobla mediante unos fenómenos bioquímicos en el organismo, se desdobla en azúcar. La carne que usted come con el tiempo, pero eso es un poco más lento, por eso todavía se permite comer algo de carne en los pacientes diabéticos. La proteína, las grasas se pueden convertir con el tiempo en azúcares y pueden subir los niveles de glucosa. Por eso al paciente hay que regularle, darle una dieta, depende a su peso, a su ejercicio, a su trabajo, porque no es lo mismo una dieta para una paciente que está en una oficina que un paciente que está en el campo trabajando con asadón, con palas, con hachas, etcétera. De ahí que hay que darle una dieta muy diferente, así sean los mismos tipos de diabéticos de tipo 2. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque en ocasiones los médicos podemos fallar en la estructuración de una dieta y podemos llevar a un paciente del campo a que se muera de hambre o de hipoglicemia, que muchas veces la hipoglicemia puede ser más grave que el mismo hiperglicemia o diabetes mellitus, cuando se baja mucho el azúcar y sobre todo si se puede bajar por debajo de 20 puede llevar a un daño cerebral y a una muerte súbita. Y un exceso de azúcar puede llevar a un coma diabético. Entonces tengamos muy en cuenta eso. Hay que tener en cuenta también que existen más de 407 plantas medicinales que se han descubierto como coadyuvantes en el tratamiento de la diabetes mellitus. No creamos que las plantas curan la diabetes. Absolutamente falso. Coadyuvan. Muchas veces el paciente que ingiere ciertas tisanas, ciertas infusiones, baja los niveles de azúcar, coadyuva, pero no cura. Debe tomar también los medicamentos, aunque a menor dosis, y estarse controlando mediante un glucómetro que ustedes conocen, es un aparatico que parece un celular, en el cual uno le pone una cintica, se toma una gotica con un chucito, se hace una pequeña herida en la punta de uno de los dedos, lo remoja la cinta y allí le aparece a los 30 o 60 segundos le aparece glicemia, tanto, 20, 60, 80, 100, 200, 500, 800, depende cómo esté el paciente. Esto es un elemento definitivo en el control del paciente diabético, no se les olvide, el glucómetro. Le hago una pregunta que se estará haciendo mucha gente ahora. Es un cuadro que le voy a poner con relación al tema de la herencia. ¿Alguien podría estar ahí, o muchas personas de ustedes que tienen una edad, pongamos, de 30 años, o de 40, o de 50 años, y no han manifestado diabetes, a pesar de que su padre o su madre, o los dos, son diabéticos? Estas personas, pongamos una edad de 40 o 50 años,
¿Ya pueden estar tranquilas el resto de su vida o podrá eventualmente aparecerle la diabetes? Podrá eventualmente, puede a los 50, 60, 70, 80 años, aparecerle y tiene más riesgo de hacer una diabetes. Y no se le olvide una cosa, que muchos pacientes que pueden ser diabéticos nunca se han hecho una glicemia en ayunas, nunca una glucometría y pueden tener los síntomas leves. Pero cuando una diabetes se descubre, generalmente el paciente lleva varios años diabético y muchas veces ya ha hecho daños. En la retina ya puede estar semiciego, en el cristalino ya puede tener opacidad del cristalino, puede tener una hipertensión arterial, puede tener un daño renal, muchas veces, y no se me olvida una niña que se descubrió, una niña de Pensilvania, profesora, que muchos años después, en un examen rutinario, que no era de azúcar, sino examen de riñón, apareció el riñón acabado. Y esa amiguita tuvo que hacerle a los 6 meses trasplante de riñón. Y muchas veces la diabetes, cuando ya daña, acaba con el riñón, acaba con la visión o con los miembros inferiores, empieza el paciente a caminar y a hacer lo que se llama una insuficiencia arterial progresiva. Siente dolor en las pantorrillas cuando trata de subir una falda o caminar, y esto puede ser unos síntomas de una diabetes que ya le ha hecho unos daños graves y el paciente no sabía. No se ha dado cuenta. Por eso es importante que una persona se haga un examen de glicemia, siquiera cada año, cada 6 meses. ¿A partir de qué edad? Por curiosidad. ¿Cualquier edad? Cualquier edad, claro, porque si es una persona joven, con mayor razón, si se descubre rápido, pues se le puede prestar más antes de que se le dañen sus órganos internos, claro, nos puede servir para prevenir. Pero si ya es una persona de 40, 50, 60, tiene mayores riesgos de que su alcancía, que tiene una cantidad de moneditas que se llama la insulina, que se le ha agotado todos esos ahorros. Entonces ya es importante con la glicemia hacerle un seguimiento por si es prediabético. A ver, lo ideal sería solicitarle a la EPS un examen de esos, pero no lo van a dar. No se lo van a hacer. No se lo van a hacer. No. Entonces va uno a un laboratorio. ¿Y qué dice? Vea, es importante que ojalá un médico le haga un chequeo general, Sí. para que no solo le pida una glicemia, sino le pida unas pruebas de funcionamiento renal. ¿Sí? Le pida unas pruebas de lipoproteínas, por ejemplo, porque generalmente cuando el azúcar está elevado, los problemas de hipercolesterolemia están elevados también. Entonces hay que hacer un estudio integral del paciente para hacerle un seguimiento más exacto. ¿Sí? Entonces, puede, de pronto en algún laboratorios que pueden ser un poquito permisivos, decirle, hágame una glicemia, de pronto se la hacen. Pero normalmente En piden ayunas. la autorización del médico. Es mejor que el médico le haga un chequeo y, si le sospecha, le pida ya un set de exámenes más completos. No solo la glicemia, sino las pruebas de funcionamiento renal, el perfil lipídico, un cuadro hemático para ver que no tenga ni anemia ni otros procesos pues que pueden estar acompañados con su problema diabético, un examen de orina, etcétera, para hacer un estudio más profundo. Vamos en este punto a abrir nuestra línea gratis 018-127-222 para que ustedes se puedan comunicar con nosotros desde cualquier parte del país. Sus sugerencias, sus preguntas son bien importantes porque la respuesta del doctor Pedro puede ayudarle a un sinnúmero de personas que pueden estar pasando por la misma situación. Entonces, nuestra línea gratis 018-127-222 para que ustedes nos comuniquen sus inquietudes en lo que resta del programa. Y bueno, bienvenidas todas las preguntas que quieran hacer a propósito de este tema de la diabetes, especialmente de la diabetes mellitus, que es el tema que nos acompaña hoy, y para ello el doctor Pedro Romeo entonces tiene su experiencia puesta al servicio de nosotros aquí en Conexión Vital. Los más importantes cuidados que hay que tener antes de que empiecen las llamadas, que tenemos que tener, sobre todo cuando ya hay un proceso diagnosticado de diabetes. Pues obviamente, si está bien asesorado el médico y los chequeos permanentes, claro, deben estarle dando una guía muy importante
Pero bueno, fundamentalmente entonces hablemos de aquellas personas, como usted terminaba ahora la intervención, que podrían tener la enfermedad y no se han hecho exámenes, no saben, no se han diagnosticado aún. Bueno, primero sería muy importante que el paciente se haga un examen, una glicemia. Y depende de las cifras de la glicemia, se puede hacer lo que llama una hemoglobina glicosilada, que le va a dar el promedio de los últimos 90 a 120 días, el promedio de azúcar. Si esa hemoglobina glicosilada está por encima de 6 o 6.5, ojo, hay que buscarle ya otros componentes a su cuadro de tipo diabético. Bueno, una vez establecido que el paciente es diabético, mucho cuidado, tener cuidado con su dieta. El diabético generalmente muere por la boca, por el exceso de ingesta de carbohidratos, de azúcares, de harinas, etcétera, que le van rebasando los niveles de glicemia, y esa glicemia cuando llega a ciertos niveles empieza a hacer unos daños a nivel de la retina, del cerebro, del riñón, de las arteriolas de todos los miembros inferiores y superiores. Entonces hay que tener cuidado extremo, cuidarse muy bien los pies. Mire, dicen, o hay una que dice, el pez muere por la boca y el diabético por los pies. Acuérdense usted que muchos pacientes diabéticos generalmente les han tenido que amputar uno o los dos miembros inferiores, sí, porque hay una insuficiencia de la circulación, porque los vasitos pequeños se han ido taponando, y así como ocurre en los miembros inferiores, ocurre en el riñón, en el cerebro, en la retina, en todas partes, en el corazón. Por eso digo yo que la diabetes puede llegar a un punto catastrófico. Catastrófico. Mencioné la línea gratis, no hay llamadas todavía. Tengo abierto el Twitter, la cuenta de Twitter que es @ConexionVital1, y hay una pregunta por el Twitter. Tengo una hemoglobina glicosilada de 5.8. Tengo peligro de llegar a ser diabética, mi edad 60 años. Bueno. María B. Doña María B. Sería muy importante primero conocerla, conocer su peso, su estatura, sus antecedentes familiares, personales, su dieta, etcétera. Pero en general le respondo, por esa cifra no hay todavía pistas de que haya un peligro, porque tiene la hemoglobina glicosilada en 5.8. Lo normal es hasta 6, ¿correcto? Y usted todavía está en los límites dentro de la normalidad. Pero si usted tiene antecedentes familiares, si usted tiene síntomas como una sed continua, un hambre continua, deseos de orinar continuamente, ha estado perdiendo de peso, ha estado perdiendo su energía, su capacidad de trabajo, vaya donde el médico para que ya le haga otros exámenes. Pero por el momento no le veo así, evidentemente, mucho peligro. Bueno, hablemos ahora de la alimentación. Pues sí, que los azúcares no, en fin, pero hay unos alimentos, especialmente cereales, aquellos como la quinoa, el amaranto, tantos derivados de la naturaleza, productos que son maravillosos y que poco los consumimos porque poco los conocemos, que podrían eventualmente ser fuente importante de una nutrición para aquellas personas con propensión o con el problema de la diabetes ya establecido. Correcto. ¿Qué productos serían esos de la naturaleza? Muy interesante. No se les olvide que todos estos elementos como la quinoa, el amaranto, la avena, el centeno y toda otra cantidad de cereales y de granos también tienen harinas y tienen azúcar, y esas harinas y moléculas se convierten en azúcar. Lo importante es ingerir una cantidad de acuerdo con su ritmo de trabajo, con el requerimiento de calorías, con su peso, y eso se lo hace el médico o la dietista, le hace el cálculo. Para usted que tiene un peso de tanto, tal edad, una tensión de tanto, una estatura de tanto y una actividad así, que no es lo mismo la persona que está ya sentada en su oficina, que no está quemando muchas calorías, a la persona que está
a la intemperie trabajando, entonces hay que calcularle, depende del paciente, o el paciente que tiene que estar caminando, quemando calorías, entonces le hace un cálculo y le dice, usted puede comer tanta cantidad de esto, de cereales, de quinoa, de amaranto, de avena, etcétera, etcétera, y es un punto Pero importante. que son sustitutos muy buenos. Claro, excelentes, porque entre otras cosas, la quinoa y el amaranto son los reyes de la nutrición humana. Mire, es lo que más cantidad de proteínas. Las proteínas están compuestas por aminoácidos. Y son los aminoácidos y las proteínas más finas y de mejor absorción en el organismo, entre la quinoa y el amaranto, no se les olvide, por encima del trigo, por encima de la avena. Permítame, yo le interrumpo porque Sí. tengo dos llamadas aquí en este momento. ¿En qué municipio de Boyacá está Ana? Adelante y bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Es para hablar con el doctor. Cuenta. ¿De qué parte de Boyacá llama? Ana. De Soatá. Soatá, bien, Bienvenida. Buenas tardes, doctor. con mucho gusto. Es para preguntarle, doctor, mire, yo tengo 68 años, mido de estatura 1,60, estoy pesando 69 kilos y resulta de que tengo las venas afectadas en ambas piernas. Fui al médico y me dijo que es que tenía insuficiencia del flujo sanguíneo en las venas. Sí. ¿Será que es que yo ya estoy diabética? Guárdemela ahí, doctor Pedro, porque hay otra llamada simultánea aquí en bueno, Manizales. bueno. Fernando, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Yo tengo una neuropatía en miembros inferiores y el médico me recomendó tomar Tioctacid, que se lo mandan para las personas que tienen diabetes, para los dolores en los pies, y además dice que es un quelante. Yo tendré problemas por usar este medicamento. Sabe que poco le escuchamos, poco le entendimos. Muy Fernando. confusa estuvo su mensaje. Retírese un poquito del auricular, Exactamente. a ver si le copiamos mejor. Y por hable favor, más Fernando. despacio y más recio. Sí, me diagnosticaron neuropatía de los miembros inferiores por mucho dolor en los pies y calambres. El médico me manda Tioctacid, que es un medicamento para los diabéticos, para los dolores en los pies. Yo lo estoy tomando, me ha quitado mucho dolor. ¿Será que tengo problemas por tomar esto? Además dice que es un quelante de las venas. El Tioctacid. Perdone, pero no le copié lo suficiente, le cogí parcialmente. Usted pregunta, ¿usted es diabético? No, él le pregunta que si puede ser, por los síntomas. Le entendí yo, pues realmente no fue... Tal vez ustedes la copiaron bien, pero nosotros aquí no. Bueno, tengamos en cuenta una cosa, existe una enfermedad que es complicación de una diabetes tardía, que es una diabetes que lleva muchos años, y se llama la polineuropatía diabética. Esos representan calambres, dolores, ardores, una cantidad de sensaciones, entumecimiento generalmente en miembros inferiores. Esto puede corresponder o a una baja del magnesio o a un problema de tipo inflamatorio de los nervios periféricos. Sería importante hacer una evaluación para poderle decir su problema es este y el tratamiento es este. La señora Ana. A doña Ana, mire, con los datos que usted me da, que si puede, porque tiene las venas afenas prominentes, muy dilatadas, no es suficiente base para uno decir el paciente es o no diabético, porque existen muchos diabéticos que están inundados de azúcar y no tienen problemas varicosos. Y todo lo contrario, existen pacientes que tienen un azúcar perfecto y están llenos de varices. Las varices ya son otro capítulo del capítulo de la flebología o de las venas, que tienen mucho tema por dónde abordarlas. Pero generalmente cuando esto se presenta, y le recomiendo por su edad, que ya no sería muy tributario de una safenectomía, que es la extracción de toda la vena entre el tobillo y la ingle. No sería como muy tributario, utilice unas mediecitas de descanso, que eso en su tierra fría le puede colaborar mucho para que esa
venas que están tan dilatadas se compriman. Bueno, existen algunas sustancias como la castaña de Indias y el amamelis que pueden fortificar la pared venosa. Bueno, Eso así atropellados de la carrera, por cuestión de tiempo, regálenos su número de contacto en Manizales y su sitio de... Sí, vea, el teléfono es 884-6196. En Manizales. En Manizales. Muy bien. A Nubia le contestaremos el lunes porque el tiempo del programa se nos acabó y al aire le haré la pregunta al doctor Jorge Enrique Rojas. Este programa tiene repetición a las 11 de la noche. Hasta luego. Felicidades. Fin de semana feliz para todos y muchas gracias. Bueno. Conexión Vital. Un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.